Bueno, ya estamos por acá, hoy en el inicio del poder de la diplomacia, qué interesante. Como siempre, vamos a tener un invitado pero muy particular. Al iniciar, me permito presentarles a ustedes esta inauguración muy interesante, una graduación de técnicos de diferentes ramas de una colegiatura de cursos desarrollados por el Instituto el Infotec en la República Dominicana. Vamos a ver las imágenes de esta graduación celebrada en el Palacio de Voleibol de la República Dominicana, que es algo interesante. Vamos a ver. En este día, el Infotec abre un nuevo capítulo, un nuevo hito en la incansable misión del Infotec de formar y capacitar a los dominicanos y dominicanas en las destrezas, competencias laborales que garanticen su empleabilidad o les permitan emprender negocios productivos. Pues hoy graduamos 1.623 nuevos técnicos profesionales que entregamos al mercado. Ustedes son, y con ustedes, lo que el país es. Con la decisión de ustedes de emprender la formación técnico-profesional, demostraron claridad de visión. Con la decisión de ustedes de mantenerse firmes ante los contratiempos y las dificultades, demostraron compromiso y férrea convicción. Con esas características, con esos valores, demostraron carácter. Y la República Dominicana en este acto no solamente les celebra, sino que les agradece por esa férrea convicción y por esa visión decisoria que hoy también celebramos. A ustedes un fuerte aplauso. Bueno, qué interesante ver esa graduación. Miren, siempre que se produzcan este tipo de eventos, graduación de jóvenes dominicanos en diferentes carreras técnicas sobre todo, que es un ejemplo de lo que ha venido dando el Indotel en su máxima expresión en esta época que está dirigida por Rafael Santobadía. Así que bueno ver eso y ver que nuestros jóvenes no están en esas aulas de terrorismo, de drogas, de escenarios de escondites, sino en verdaderos centros académicos gestionados por el Infotec. Les anuncié el poder de la diplomacia. Vamos a ver tras cámara, ¿verdad?, cómo se inicia el programa, cómo llegamos hasta aquí, y ahí ustedes se darán cuenta quién me acompaña hoy en el poder de la diplomacia. Vamos a ver. Bueno, ya ustedes ven, ¿verdad? Víctor Grimaldi Céspedes. Víctor Manuel. Así son los artistas, se llama.
El poder de la diplomacia. Como ustedes saben, Víctor Grimaldi es un destacadísimo, yo creo que él es periodista de origen y de siempre, pero a él le gusta ahora que le digan diplomático, porque es de carrera, ganó su pleito, tiene su título de por vida, pero además escritor, político, ¿cómo no? Pero yo lo identifico más como periodista. Señores, Víctor Grimaldi ocupó durante un largo tiempo redactor. Yo me acuerdo de esas columnas en el periódico El Nacional. Ese es el recuerdo que tengo en el periódico. En la noticia. En la noticia también, pero y El Nacional. Y entonces una serie de episodios, de los cuales algunos de ellos vamos a hablar hoy, porque la historia dominicana, sobre todo a partir de la caída de la tiranía, no puede quedarse dos personajes. Cae la tiranía, que en estos días en que ocurre el programa, se conmemoró un aniversario más del ajusticiamiento de Trujillo, y con el panegírico surge el personaje que viene a dominar por 2 décadas el país, y yo diría que por 3, pero con mano dura, no tanto como la tiranía, pero muy parecido, pero en ejercicio democrático, de Joaquín Balaguer. ¿Qué tal, Víctor? Qué gusto conversar nuevamente. Bueno, el poder de la diplomacia. Así es. ¿Sabe lo que está pasando en este momento a propósito de diplomacia? No. ¿Qué pasa? Que ojalá que eso se resuelva con diplomacia. Ah, bueno, sí. En este momento están viniendo aviones, pues tienen que venir aviones también, pero por mar, un submarino con armas atómicas, ¿lo sabías? No. Y 3 barcos, y naturalmente ese submarino y esos 3 barcos están protegidos también por aviones rusos. Vienen a una visita oficial a Cuba, vienen camino para acá. Cuando se hacen estas visitas, suele decirse, desde la época de la Guerra Fría, que se tratan de mandar mensajes. Y un poco con estas visitas, fueron visitas que vienen desarrollándose en los últimos 50 años, pero que muchas de esas visitas se convirtieron en bases. Las bases que tiene Estados Unidos desde Filipinas, todas esas bases por ahí que dieron motivo al verdadero concepto de la OTAN. Porque cuando usted analiza la OTAN, es verdad que son muchos países, pero cuando haya una guerra, cuando exista un conflicto, no tienen que salir de sus bases de origen, de sus territorios, sino salen de esas locaciones temporeras que son bases. ¿A qué vienen esos barcos rusos? Precisamente, como vamos a hablar de diplomacia, y hace 62 años que un conflicto que tuvo que ver con armas atómicas, con buques atómicos en Cuba, finalmente se resolvió con diplomacia. Hubo movimientos militares, pero finalmente se resolvió con diplomacia, que fue la famosa crisis del año 1962 de los cohetes, se le llama, pero eran cohetes atómicos. En Cuba... No fue de los misiles. La crisis de los misiles, de octubre de 1962. Digo, quise decir la de los misiles, pero referida en términos como más se desarrollaba. Pero fíjate, que al final eran cohetes. Fíjate que esta noticia está en desarrollo. Tú verás en los próximos días que va a cobrar una importancia muy grande en la opinión pública internacional. ¿Qué sucede? Ayer el presidente de la Federación Rusa, de Rusia, Vladimir Putin, en la ciudad de San Petersburgo, o San Pedro Burgos, no sé cómo se diría en español. No, y San Petersburgo. San Petersburgo. Esa ciudad se llamó una vez Leningrado. Es Leningrado, que y el nombre tiene el museo más grande de todo. Y fue la ciudad capital del Imperio Ruso durante mucho tiempo, porque el nombre lo tiene por Pedro el Grande, un emperador ruso. Ayer, en esa ciudad... Ahí es que está el Hermitage, que decía, el museo más grande
en cuanto a extensión y el que tiene más grande, porque la esposa de Pedro el Grande, Catalina, fue la gestora con una magnitud de accionar de colecciones de arte. Tú tienes que pasarte 3 días para poder asomar a ver una parte del museo. No he tenido el honor de conocerlo. ¿En el Hermitage? No. Ni Rusia, nunca he estado en Rusia. Pero el tema es el siguiente. Ayer, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, celebró una rueda de prensa, una conferencia de prensa en esa ciudad, con motivo de un foro que se realiza todos los años en esa ciudad, de tipo económico y social. Pero él la celebró para llamar la atención sobre lo siguiente. Resulta que la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que mencionaste, y los Estados Unidos, que son el principal respaldo de esa organización, aunque son 30 miembros aproximadamente, más o menos, anunciaron, miembros de la OTAN, que iban a permitir, incluyendo a los Estados Unidos, que Ucrania utilizara armamentos suministrados por países miembros de la OTAN para atacar a Rusia. Entonces el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, dijo que Rusia iba a responder simétricamente a esa acción a través de diferentes países. Ya estamos viendo la primera expresión de esa decisión del presidente ruso en ese barco con armas atómicas. El barco no, submarino. El submarino con armas atómicas y los 3 buques. Y se supone que también irán a Venezuela después, pero hasta ahora es a Cuba. El gobierno cubano emitió una declaración diciendo que esa visita se enmarcaba dentro de muchas visitas, de una tradición, de relaciones, una nota diplomática. Pero hay que darle seguimiento a este tema por las implicaciones de todo tipo, entre ellas implicaciones diplomáticas que va a tener. Ojalá que no se convierta en una crisis como la del año 1962. Yo no creo que pueda llegarse a esa crisis, por lo menos en el área del Caribe, porque estamos ahora mismo realmente en una crisis mundial entre los grandes poderes por diferentes temas. Está la crisis en el Medio Oriente, no solo en Gaza, entre Israel y Palestina, sino también en otros lugares, donde están los hutuis, en el sur, en la frontera con Arabia Saudita, que crean constantes problemas con la navegación con las mercancías por esa zona. Estamos viendo los síntomas de una desglobalización, lo que se llama la globalización de la economía, en esta etapa que empezó hace 30 años aproximadamente. El Papa Francisco, a propósito, dio una declaración frente a los participantes en una reunión de expertos en el Vaticano en estos días, diciendo que ha sido una globalización mal administrada, después acompañada en sus finales con la pandemia que hemos vivido y ahora con un gran peso de la deuda externa para los países menos favorecidos, que son los que se dice del sur del globo terráqueo. Una deuda externa que ya está casi llegando a los 100 billones de dólares, pero no 100.000 millones, que los billones americanos son 1.000 millones, no. 1 billón en español, y este billón al que se ha referido el Papa, es 1 millón de millones. Una crisis muy seria. Nosotros en la República Dominicana no escapamos tampoco a eso, porque tenemos un peso muy fuerte de la deuda externa. Quiere decir que la deuda externa nuestra es realmente algo muy común en todos los países, como el nuestro, no es algo dominicano. Así es. ¿Entendido?
Pero la verdad esto que señala que es una situación que se presenta dentro del poder de la diplomacia, porque se maneja con un corte diplomático, pero usted lo puede manejar como cortes de tintes de guerra. Está en el albor, está sobre la mesa el tema de un conflicto que se origina en Ucrania, que tiene como matiz la disputa de lo que fue en su momento la capital del Imperio Ruso, en Kiev, en Ucrania, y que va para 2 largos y será de más largos años, donde Ucrania ha tenido todo el apoyo de la OTAN, y miren esta reacción de Rusia. Realmente nos muy bien llevado a la época de los 60, cuando la crisis de los misiles, que es la crisis de los cohetes, porque tuvo que ver con la llegada de Fidel Castro al poder, donde se desarrolló aquellos tiempos, en los años inicios de los 60, una historia que en el año 2024 estamos comenzando a ver llegar esas visitas que de diplomática no tienen nada, están en el nombre diplomático, pero no es verdad que los rusos tienen que mandar 3 buques, 3 submarinos con buque, con armamento nuclear, a nada, porque en Cuba no tienen que ver nada de eso, ni están esperando eso. Y señalaste un punto, su punto de mira es Cuba, pero no quepa duda de que alguna esquirla estará por Venezuela, en territorio venezolano. Son cosas que no son nuevas desde el punto de vista de no haber ocurrido, pero sí crea un ambiente de vientos de guerra, dependiendo de lo que pueda ocurrir en territorio de Rusia y Ucrania que está en disputa. Y ni hablar lo que siempre acontece con el territorio religioso, para llamarlo así, de Jerusalén, donde sigue la disputa con Gaza y el tema de Israel. Hay una guerra peor en estos momentos, Luisín y amables televidentes, que es la que está ocurriendo en Sudán. Más de 15 en África. Hay Sudán del Norte y Sudán del Sur. Sudán es el norte, porque se dividió el país hace tiempo. Hay más de 15 millones ya de refugiados, de desplazados, como resultado de esta guerra. Y más de 150.000 muertos. Y millones de niños que están muriendo de hambre en estos momentos. Pero tú has señalado el territorio de Sudán. También. Perdón, lo de Sudán. Es impresionante la crueldad como se maneja esa guerra, porque ahí sí es sanguinario eso. Es más, por estos lares no estamos acostumbrados a ver cómo se manejan esas guerras, con la crueldad, con la forma, es impresionante eso. Bueno, nosotros hablamos mucho de Haití, es una situación muy trágica, pero lo de Haití no es nada para lo que está pasando. Son niños de teta. ¿Cómo se llama? El de las bandas esas, barbecue y eso, son niños de teta, esa gente de Sudán, que tienen rato peleando, que tienen rato masacrando, toman la religiosa, la cosa, y donde hay aspectos religiosos fundamentales, es una cosa increíble. Vamos a explicar, Luisín, porque lo hemos mencionado en varias ocasiones ya, el tema de Cuba y la crisis de los misiles. Resulta que el 1 de enero del año 1959 triunfó finalmente la revolución encabezada por Fidel Castro. Eran varios grupos, finalmente la vanguardia que dirigía a Fidel Castro fue la que lideró el proceso y tomó el poder. Desplazó a la dictadura de Fulgencio Batista, que había tomado el poder por un golpe de Estado en el año 1952. Pues que resulta que fue una revolución de verdad, no solamente porque desplazaron a otro gobierno que lo acusaban de ser violador de los derechos humanos y dictatorial. Fue una revolución porque fue transformando la economía, la sociedad, tomando una serie de medidas dentro del marco de una concepción socialista de una sociedad nueva. En esa época era una sociedad nueva. El socialismo que se fue estableciendo en Cuba con el paso de los tiempos siguió el modelo de la Unión Soviética,
que era el conjunto de estados que encabezaba Rusia, lo que es la Federación Rusa hoy, eran varios países. Y en el año 1961, 2 años y unos meses después del triunfo de la revolución de Fidel Castro, los Estados Unidos apoyaron, aunque no con sus tropas, pero sí con armamentos y ayuda económica y de otro tipo, a más de 1.000 cubanos que desembarcaron en una invasión en Cuba, el día 17 de abril. Ya el día 19 estaban derrotados y presos prácticamente todos. Pero siguieron los enfrentamientos, las desavenencias entre ya el nuevo gobierno encabezado por Fidel Castro y los Estados Unidos de América. En el año 1962, entonces, en octubre, ya la Revolución Cubana había establecido desde meses antes, un año antes, acuerdos muy importantes con la Unión Soviética, con Rusia. Y temiendo que el régimen de Fidel Castro fuera derrocado, una nueva invasión, el gobierno cubano, con el apoyo de la Unión Soviética, instaló, y por eso se habla de misiles, en Cuba, unos misiles con ojivas, cabezas nucleares, dirigidos hacia territorio de Estados Unidos, pero sobre todo al más cercano, que era la Florida. En esa época también, en ese año, en esos años, Turquía, que es miembro de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de hace años, había permitido que la OTAN, pero Estados Unidos específicamente, instalara unos misiles también con ojivas nucleares dirigidos hacia Rusia. Al final... Tú me envías, yo te envío. Al final, por eso yo hablo de diplomacia, porque al final el tema se resolvió diplomáticamente también, no fue militarmente. Hubo una serie de negociaciones, intermediarios, y se resolvió felizmente. Pero ahora hay una situación más compleja en el mundo. ¿Por qué? Porque Rusia, que es la heredera de la Unión Soviética y fue siempre el núcleo fundamental de la Unión Soviética, y la República Popular China son aliados y tienen otros países aliados. Y la República Popular China es un país ya que la principal potencia económica del mundo realmente, porque hasta los automóviles eléctricos que produce China ya son más eficientes y más económicos que los famosos vehículos de Tesla, para mencionar, sí, entre otros ejemplos ese. Y que ya cambió el tema de la imagen y de... Son productos chinos, son malos. Los chinos se han adueñado de un sistema, y esas marcas norteamericanas que tenían como base los vehículos en Detroit y esa economía, ya la comparten con China y ha cambiado mucho. Me recordaste con ese tema de la diplomacia, porque este tema de los misiles ciertamente no ocurrió, pero llegaron los misiles aquí a nuestras aguas del Caribe y no muy lejanos de acá, bueno, con este tema de Cuba. La intervención militar de los Estados Unidos en el año 1965 viene dentro de ese ambiente. Correcto. ¿Qué ocurre? Hacen esquina. Pasa el mes de noviembre de 1962 y llegamos a diciembre. Y el 20 de diciembre hay elecciones. Y se escoge aquí por votación el primer gobierno democrático libre después de la tiranía de Trujillo. Gana Juan Bosch, candidato del PRD, del Partido Revolucionario Dominicano, que es lo mismo que el Partido Revolucionario Moderno, que el Partido de la Liberación Dominicana y que la Fuerza del Pueblo. Porque todos estos partidos que conocemos ahora, todos vienen de ahí, del Juan Bosch. Y entonces tiene que llevarlo al 30 y pico, que tiene un origen en Cuba. En Cuba, correcto, en el exilio. En el exilio. Juan Bosch fue uno de los fundadores. Y bueno, llega aquí, entonces tendríamos que hablar de Ángel Miolán, de Ramón, ¿cómo se llama? Ramón el Loco. Sí. Bueno, entonces, el 27 de febrero Juan Bosch toma posesión, pero 7 meses después es derrocado. Después hay, en el año 65, en abril, un levantamiento militar y popular para restablecer la Constitución y ese gobierno. Y ahí es que... Juan, que una de las cosas... Ahí es que intervienen los Estados Unidos militarmente en el país para evitar
entre comillas, otra Cuba. Así es. Y ese fue el pretexto. Y acuérdate que entonces llegó una época que no se podía viajar a Cuba nadie. Y el que iba a Cuba y le ponían un sello Cuba, aquí Balaguer ni lo dejaba entrar. No se podía hablar de Cuba. Pero eso era una restricción impuesta desde fuera. No, de fuera no, de Estados Unidos. Tú dices bueno, de fuera puede ser Estados Unidos viene de fuera. Sí, no, pero Eslovaquia no le importaba ni Estados Unidos y eres celosos. Pero hablando de diplomacia, no, pero permítame de hablar de diplomacia, que me recordaste. No, pero hablando de diplomacia y del 65, esa crisis que produjo la revolución y la intervención norteamericana se resolvió también con diplomacia finalmente, Luis. Bueno, lo que quiero decir, si no se hubiese resuelto con diplomacia, ¿tú sabes lo que hubiese pasado? Mira. Este es un libro sobre un monasterio muy famoso de Italia que se llama el Monasterio de San Benedicto. Ese monasterio fue destruido totalmente a bombardeos. Y no solo ocurrió en ese monasterio que está al sur de Roma, en la península itálica, sino ocurrió en otros lugares. Ahí las cosas no se resolvieron con diplomacia. Ahora, debo decirte que el papa de ese momento era Pablo VI, que es este señor que está aquí. Paulo VI. El nombre de él era Giovanni Maria Montini. Está aquí detrás del papa de este momento, que era Pío XII, el papa de los años 50, el que firmó el concordato, que está en mi libro. Cuando Trujillo. Hemos hablado de eso, sí. La diplomacia, Trujillo y el papa. Con la visita de Trujillo. Bueno, él era el principal o uno de los principales asistentes de Pío XII. Y en la Segunda Guerra Mundial, cuando fue bombardeada Roma, él salió con Pío XII a las calles. Cuando Trujillo estuvo firmando el concordato, esta flechita que está aquí, él no era papa todavía, indica la cabeza de él, pues. Ahí se ve bien. Ahí sí. El que tiene la flechita, ese es Pablo VI. Pues bien, en el año 1965, Pablo VI era el papa. Y Pablo VI intervino con su diplomacia para evitar que el gobierno de los Estados Unidos, a través de sus tropas interventoras, destruyera la ciudad colonial. ¿Tú lo sabías eso? Sí. Bueno, lo he leído. Pablo VI evitó. No solo fue... Lo referiste aquí inicialmente. No solo fue la resistencia de los militares y los civiles constitucionalistas, fue la diplomacia pontificia. En ese momento, sí. Y después, cuando terminaron las negociaciones que hubo con el gobierno de Camaño y se instala el gobierno de Héctor García Godoy el 3 de septiembre de 1965, al mes siguiente, o a finales de septiembre o a principios de octubre, Pablo VI fue el primer papa católico, Pablo VI, y digo católico porque hay unos papas que no son católicos, ortodoxos. Sabe que en la religión ortodoxa se le dice papa a los sacerdotes, a los obispos, sobre todo. Bueno, pues el papa católico Pablo VI fue a Naciones Unidas y después se reunió con el presidente de los Estados Unidos que ordenó la intervención, Lyndon Baines Johnson. Ese es un ejemplo también de diplomacia en la historia, Luis. Yo quiero agregar uno que como consecuencia de esto, en los años 70, el deporte tuvo su incidencia en la diplomática del ping-pong. Como consecuencia de eso se genera la Guerra Fría. Entonces, un intercambio deportivo entre jugadores de ping-pong de Estados Unidos y China hizo aligerar esa Guerra Fría que se generó, y en los años 70 hubo ese intercambio de un equipo de Estados Unidos que fue a jugar ping-pong y viceversa. Fue un dominicano. Ahí voy. Y en ese equipo estuvo Alberto Rizek, un dominicano en ese equipo, que es una de las noticias de mayor trascendencia en el deporte, porque ese intercambio deportivo
tuvo aligerar, amortiguar esa rispidez de esa Guerra Fría, y entonces todavía en China estaba todavía con franqueado por su muralla. Mira, donde Luisín, no entraba ni las Coca-Cola todavía. Luisín, las guerras y su interrogante, voy a ir para llevarte hasta ese tema. Las guerras y los interrogantes sobre las consecuencias y su desenlace final. La que se llama la Primera Guerra Mundial. Al final, ¿qué parió? El régimen socialista, comunista, que después se extendió por muchas partes del mundo. La Segunda Guerra Mundial, 4 años después de terminada, la República Popular China. Entonces, ¿qué sucedió? Que los Estados Unidos vieron en el triunfo del Partido Comunista Chino, que es el que sigue dirigiendo a China, y los políticos norteamericanos vieron en ese hecho una gran derrota para ellos. Y durante más de 20 años en los Estados Unidos se jugaba con el tema chino. Por ejemplo, Richard Nixon, que era vicepresidente desde el año 1953, desde enero hasta enero de 1961, con el presidente Eisenhower, siempre utilizó ese tema y acusaba al Partido Demócrata de que había vendido a China, de que se lo había entregado a los comunistas. Pero ¿qué ocurre? Que en el año 1971, entonces él es presidente de los Estados Unidos, porque ganó las elecciones de 1968, y es en su gobierno que se produce ese juego de ping-pong. Míralo ahí que lo estamos viendo. Era ahí un equipo que estaba jugando ping-pong en Japón, y entonces ahí hubo una invitación que se presentó, y el equipo después, un tiempo después, fue a jugar a China, y ahí comenzó lo que se llamó la diplomacia del ping-pong. Después vino la visita secreta de Henry Kissinger, el famoso diplomático americano, que la reveló, por cierto. Dicen, delante de los muchachos no se puede hablar cosas. El hijo de él, que tenía 12 años. Ni de los servicios domésticos. Si no, pregúntale cómo descubren un día una reunión secreta de Peña Gómez, que estaba un tema de Peña Gómez. Tú debes manejar más que yo eso. Y entonces no tenían, chequeaban los teléfonos, y Peña Gómez no hablaba porque sabía que lo estaban indagando. Peña Gómez sale de la casa y entonces se quedó el teléfono, y el servicio comenzó a hablar con otro servicio de otra casa y comenzó a decir: muchacha, tú no sabes quién estaba aquí anoche, fulano y fulano y fulano. O sea, no sé si me entiende. Sí, sí. Entonces esas cosas, los servicios secretos, la inteligencia lo hace de todo. Mira cómo acaban. Fascinante la historia de este Manuel Rocha, que estuvo aquí, como la CIA, como los organismos de seguridad de Estados Unidos capturan a Manuel Rocha con pruebas. Se le sentaba siempre hay una dama en el medio, ¿verdad? Una dama invitando, estaba en una cena, le pusieron otra mesa al lado y estuvieron hablando, y ahí él comenzó a hablar de Cuba y dijo cosas de Cuba y lo oyeron, estaba todo grabándose ahí, y esa es la prueba de madre que presentan a Manuel Rocha, que estuvo aquí porque era espía de Cuba. Fíjate cómo Cuba es el eje de todo esto. Ese es un tema para un programa, pero... ¿Tú lo conociste? No tuve ese honor. Nunca lo conocí. A mí me tocó por el deporte. Yo no lo conocí. Y tan buena gente que parecía, y era doble espía. ¿Qué cosa más grande? Pues en el tema del ping-pong, entonces, y de Henry Kissinger, resulta que es el hijo de Henry Kissinger el que dice que su papá ha hecho un viaje secreto. Entonces ahí se conoció. Pero al año siguiente, en el 1972, en febrero, ese presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, que cuando fue vicepresidente era el anticomunista más grande, que hablaba mal de Mao Zedong, que estaba en el poder, de los chinos y todo, fue el que fue a China. ¿Por qué fue a China?
La razón por la que fue a China en ese momento fundamentalmente es porque ese año había elecciones en Estados Unidos en noviembre, y él fue en febrero, y los Estados Unidos querían salir de Vietnam. Los Estados Unidos habían comenzado a involucrarse en la guerra de Vietnam con asesores y ya a partir de los años 60 con tropas militares. Y en el año 72, Luisín, ya había 500,000 soldados norteamericanos en Vietnam. Una guerra que finalmente la perdieron. Pero, y que no tenían cómo salir de ella. Pero Nixon consiguió... Y usaron la diplomacia. Usaron la diplomacia en este momento con China para aligerar las cosas, irse retirando. Y Nixon ganó la reelección. Sí. Nixon, por cierto, el presidente Nixon estuvo siempre muy vinculado a Rafael Leónidas Trujillo Molina. Dicen, yo no tengo las pruebas, pero en varios libros lo han publicado autores norteamericanos, ellos tendrán las pruebas, de que el bufete de abogados de Nixon estaba contratado por el generalísimo Trujillo a su servicio. No sé si será cierto, porque a mí me gusta hablar con pruebas, pero eso lo dicen varios autores. Y para concluir este tema de la diplomacia, fíjate cómo décadas después, específicamente en el 2019, se producen los Juegos de Inviernos en Pyeongchang. Entonces todos estos reflejos, viene Corea del Norte tratando y haciendo unas pruebas nucleares. ¿Y cómo terminó en ese periodo resolviéndose ese problema? Con la diplomacia del deporte. En esos Juegos Olímpicos de Invierno ocurrió un hecho que no estaba esperado, y que fue que el equipo de Corea del Sur jugó patinaje sobre hielo, jugó uno de los deportes de invierno con el equipo de Corea del Sur, y se unieron los dos, y vino al estadio la hermana de Woo Jong-kim, que es el ultrapoderoso jefe de allá, que ella se dice que va a ser la sucesora, pero es la que más manda después de él, y estuvo viendo el partido y el deporte. Hubo una distensión ahí en Pyeongchang, y porque los juegos fueron en Pyeongchang, en territorio de Corea del Sur, que está a unos 20 kilómetros de Corea del Norte. El deporte es un instrumento de paz. Ahí había un vanilejo en ese partido y en esa... Sí, ahí había un vanilejo, el hijo de doña Yocasta, pero eso hablamos luego. ¿En qué ciudad fue? En Pyeongchang. ¿Y tú estabas ahí en ese momento? Sí. En Corea del Norte. No, del sur, a 20 kilómetros de... Sí, cerca de la frontera. Cerca de la frontera. Que llegaron unos globos en estos días con unos mensajes. Se me ocurrió decir que lo que es la ignorancia, y me digo ignorante, y yo dije, pero ¿cómo me gustaría ir a la frontera, a aquel sitio donde estuvo después Donald Trump? Ah, míralo ahí. Ah, pero estos muchachos, esta producción no está fácil. Ese es el equipo, esos son Corea del Norte y Corea del Sur desfilando. El presidente Donald Trump, como dices, estuvo ahí, pero estuvo junto con el presidente de Corea del Norte. Y yo dije, ¿cómo yo puedo llegar ahí? Me dijeron que yo estaba loco. Pero fíjate cómo son las cosas. Unos meses, yo estaba a 20 kilómetros de ahí. Unos meses antes de ese encuentro entre el presidente Donald Trump y el presidente de Corea del Norte, Trump había dicho que le iba a prender fuego a Corea del Norte si lanzaban un misil. Quiere decir que los problemas se pueden resolver por más críticos que sean. No es necesario ir a las guerras, ni a las guerras atómicas. Es una torpeza ya de la civilización actual poner a soldados a combatir y destruir ciudades y destruir a la gente. Bueno, hemos pasado... Sobre todo en los países que se dicen que son civilizados, ¿verdad? Hemos pasado un repaso, porque este es el poder de la diplomacia. Conversamos con Víctor Grimaldi. Vamos a una brevísima pausa para regresar, porque el resto del programa quiero hablar de un libro que tuvo por norte decir, escribir o insinuar lo que no se podía decir. Y es un libro escrito por Joaquín Balaguer. Este libro, Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, es una de las piezas imperdibles. ¿Se puede decir imperdible? Sí, se puede decir. Que no se puede dejar de leer. Es como Composición Social Dominicana del profesor Juan Bosch.
y es como tantos libros. A mí de Balaguer me encanta el de Antonio Duvergé, pero bueno, Balaguer tiene muchas cosas. El centinela de la frontera. Si tú lo lees en la época que lo leíste, lo lees ahora, tú dices diantre. Pero la verdad que Balaguer había que jugarle profundo, para usar un término. Pero como este libro, ninguno. Vamos a una breve pausa y regresamos para terminar el programa. Porque en la relectura de este libro me he encontrado con un pasaje en la página 241, que para sorpresa mía, no porque no lo mereciera, Balaguer hace una referencia con quien me toca hoy la oportunidad de compartir, que es con Víctor Grimaldi. Regresamos en breve, casi de inmediato. Seguimos en el poder de la diplomacia. Les comentaba que nos tocaba el turno final del programa hablar de las memorias de un cortesano de la era de Trujillo. Parte de lo que es la asignatura del poder de la diplomacia. Víctor, ¿a qué atribuyes que Balaguer escribiera este libro, Memorias de un cortesano de la era de Trujillo? Bueno, ese libro se publicó y casi inmediatamente él retornó al poder en el 86-87, pero lo escribió antes. Muchas de las cosas que él dice ahí ya las había dicho en otros libros, pero hay otras que no las había dicho. Dejar un testimonio. Cortesano, porque se refiere a una corte de un rey, como dice el doctor Euclides Gutiérrez Félix, Trujillo monarca sin corona. También existe la corte del Papa, la corte papal, y por eso él se llama cortesano. En la página 241 hay un texto que dice más o menos textualmente lo siguiente. El escritor dominicano Víctor Grimaldi, en su libro Los Estados Unidos en el derrocamiento de Trujillo, refiere lo siguiente. El consulado de los Estados Unidos agilizó el despacho de sus anticipados reportes sobre el asesinato de Trujillo, y las líneas de comunicación transmitieron las informaciones al presidente Kennedy en París. El secretario de prensa del presidente, Pierre Salinger, hizo el primer anuncio público del asesinato, precedido de varias horas de publicación de la noticia en la República Dominicana. El secretario de Estado Ruth se sintió muy preocupado cuando se enteró del anuncio de Salinger. Ruth dijo que Ramfis, el hijo de Trujillo, también se encontraba en París y tenía temor de que Ramfis, al conocer la muerte de su padre por medio del secretario de prensa, podría pensar que los Estados Unidos de algún modo habían estado envueltos y por tanto trataría de usar represalia contra el presidente Kennedy. ¿Tú fuiste que escribiste eso? Bueno, en el primer libro... ¿Y quién hace referencia a Balaguer? El primer libro sobre temas históricos que yo escribí, porque el primer libro en realidad mío... Perdón, y lo cito porque estamos en estos días que se hace el programa, 59 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo, y estas cosas son las que han venido saliendo, ¿verdad? Publicándose. Ese libro que él cita mío, ahora va a ser nuevamente reeditado e impreso, está en imprenta en los próximos días. Pero antes de concluir el programa, a propósito del presidente Joaquín Balaguer y de estos temas históricos y del tema de la profesión mía, yo dejé de ser periodista, Luisín, hace 40 años, realmente. Periodista, es decir, trabajar en periódicos como reportero, como redactor, uno sigue escribiendo. Por ejemplo, el doctor Leonel Fernández Reina, nuestro amigo, que fue presidente de la República, es más periodista que yo. Porque él tiene toda la semana una página del Listín Diario. Sí. Y fue profesor de periodismo. Y tiene cápsulas en televisión. Sí, o sea, si es hablando de periodismo. Ahora, el tema de la diplomacia y mi persona, mira, en el año 1977, vamos a ver si la Cámara presenta esto. En el año 1977, vamos a ver. Enfóquenme aquí. Mire, esto que está aquí es un pool pass. ¿Tú sabes lo que es un pool pass, verdad? El que le dan eso representa a un grupo de periodistas. Eso fue la firma de los tratados del Canal de Panamá en Washington, D.C. Yo acompañé al presidente Balaguer. Eso fue en septiembre. Yo fui como periodista ahí.
Y de ahí, de ese viaje, fue que salió finalmente la idea de que yo fuera diplomático. Pues cuando regresamos, él me mandó a proponer a través del canciller Milo Jiménez y de la vicecanciller hacerme embajador en la Cancillería. Pero yo no lo quise aceptar en ese momento. Y aquí tengo, a propósito de un personaje que se llama Ramón von Bernard, esta tarjetita que él le mandó al embajador en Washington en ese viaje que conmigo, al doctor Horacio Vizoso Soto, que fue uno de mis profesores de diplomacia. Yo había estudiado diplomacia en el Instituto Dominicano de Periodismo. Nos dieron clases diplomáticos de muy alto nivel, entre ellos Horacio Vizoso Soto, Carlos Federico Pérez y Pérez, Julio César Estrella, Nelly Viaggi, Carlos de Pradel, Bernardo Vega, que todavía no era diplomático pero daba clases, y muchos más, don Rafael Herrera. Mire, favor dar facilidades al señor Víctor Grimaldi para ejercer actividades periodísticas con motivo de firma de convenio Panamá, de los tratados estos canaleros que después ya tuvieron vigencia en el año 1999, pero se firmaron en ese momento. Ahí encontré yo un día a Roberto Álvarez, el actual canciller. Yo soy amigo de Roberto hace mucho tiempo, y conversamos. Roberto estuvo una noche, no sé si él lo recuerda, porque hace tanto tiempo, en la Casa Blanca, cuando hubo una cena. Yo lo vi después de esa cena, y él me contó que él estaba al lado del presidente Balaguer. Él era funcionario de la OEA, y del vicepresidente de los Estados Unidos, que era Walter Mondale, que había sido senador. Entonces, hay muchas cosas de las que podemos hablar, de trabajos diplomáticos, vamos a hacer, etcétera, pero me etcétera. Mencionaste un personaje que Y creo de que ahí, oye, de ese viaje salió una cosa interesante que ya tiene que ver con periodismo y periódico, que fue un documento que yo conseguí en la Organización de Estados Americanos, que indicaba que tanto el Caribe como el Listín Diario, cada uno, esa empresa, recibieron $150,000, que ahora serían $1 millón, para volver a salir, porque habían estado cerrados durante la revolución, como una ayuda. Y fue importante, eso se publicó en la noticia, porque el doctor Germán Emilio Horner, que era el director propietario del Caribe, negaba haber recibido ayuda de ese tipo. Y fue en la lucha de los periodistas que teníamos por el tema de la colegiación, porque él alegaba que los medios debían ser independientes de los gobiernos y todos, y que el colegio de periodistas, cuando se creara, lo que iba a hacer era responder a los gobiernos. No ha sido así. El colegio de periodistas siempre ha sido independiente, y nosotros con eso. Él después escribió un editorial diciendo que eso era un documento falso. Pero era un documento que yo traje de ese viaje, ¿sabes? te dijo que estaba hablando mentira. Eso fue, bueno, pero era un documento de la OEA. Fíjate que no sé quién decía la verdad. Y un poco para un futuro, hay dos personajes, von Bernard y el otro secretario de prensa. Esa tarjetita fue von Bernard en ese momento. Y después de von Bernard o antes fue... No, después fue Ramón Lorenzo Perello. Ramón Lorenzo Perello. Me encantaría, pero tú que fuiste Ramón periodista. von Bernard en ese momento era el director de Radio Televisión Dominicana y secretario de Estado sin cartera. Víctor, Era una de las personas que más influía en el presidente de la República. pero fue verdad que una vez von Bernard, que trabajaba en la mañana, hacía los editoriales de Radio Popular, el noticiario de Radio Popular, que él escribía en la mañana en el noticiario de Radio Popular y era criticando al gobierno. Y eso salía en el noticiario matutino. Entonces en la tarde el gobierno reaccionaba a través del Canal 4 y lo buscaban a él para que le contestara a ese editorial. Y era verdad que él por la mañana criticaba y en la tarde defendía al gobierno y era la misma persona. Bueno, yo no creo, porque eso sería ya en el gobierno del 86 en adelante, que solamente von Bernard lo que ocupó fue la dirección del Archivo General de la Nación. Pero no creo que él jugara a dos bases, ¿no? No, me parece. Eso eran decires. Ahora, von Bernard sí hablaba y decía que el verdadero político tenía que comerse un tiburón podrido
Y un periodista por la mañana escribir porque era la forma de vida. Si él hacía el editorial de Radio Popular y era criticando, y le buscaban para que hiciera el editorial de Radio Televisión Dominicana. No, el editorial de Radio Televisión Dominicana lo escribía Ramón Lorenzo Perelló. En su época. No, siempre. Siempre en los 12 años, en una gran parte de los 12 años, y después cuando el presidente Balaguer volvió en el 86, ahí todavía tenía más influencia Ramón Lorenzo Perelló. Sí, aunque el director era Giorgi Rodríguez, que hizo un gran trabajo, modernizó el canal. Giorgi hizo buen trabajo. Pero Ramón Lorenzo Perelló tenía hay otros directores que influencia. pasaron por ahí que no lo hicieron, pero Giorgi Rodríguez hizo buen trabajo. Pero una serie de personajes que con su tiempo pulularon en esos años a partir de la caída, el cierre de la tiranía, que sería bueno conversar sobre esos personajes. Ahí me refiero a Bonillita, cuando la revolución y el CEFA y aquellos llamados que hacía desde un programa de radio de traidores a los muchachos de la revolución, personajes que tuvieron incidencia, ¿verdad?, en los medios de comunicación. Y sería bueno un poco recrear todas esas historias que marcaban la época de los medios de comunicación. El mismo director del Caribe, el insigne vanilejo Rafael Herrera, el del Listín Diario. Del Listín Diario, y el Caribe, don Germán, y del Listín. Tú sabes una cosa, Luisín, que hay que destacar, que la prensa libre y democrática de este país, después de la muerte de Trujillo, la formaron y la desarrollaron los periodistas de la era de Trujillo. Es decir, los periodistas que eran trujillistas fueron esos que después hicieron el ejercicio democrático de la libertad de prensa. Rafael Herrera, Germán Emilio Ornes, Mario Álvarez Dugan, Cuchito, Radamés Gómez Pepín y otros más. Bueno, así concluye El Poder de la Diplomacia. Siempre una gran oportunidad conversar con Víctor Grimaldi. Un poco de la historia de la diplomacia, cómo la diplomacia influyó. Hoy tocamos el tema de los años 60, los años 70, luego tiempos posteriores, y así seguiremos. Siempre habrá muchos temas alrededor de la diplomacia y esa es la idea del programa. Gracias por su atención. Hasta la próxima.